Vale, 1200 BCE. ¿Qué significa BCE? BCE son unas siglas que se están empezando a utilizar en historia, que significa antes de la era común, ¿vale? En lugar de antes de Cristo, está habiendo una corriente de utilizar antes de la era común. En español hay otras siglas, AEC, ¿vale? Pero que yo prefiero utilizar las inglesas por ahora, hasta que se regularice un poco el uso. Entonces, aquí de lo que voy a hablar es del año 1200 antes de la era común, lo que antes era antes de Cristo, ¿vale? Bueno, pues en el 1200 antes de Cristo, antes de la era común, esta era la foto que había en esta zona del Mediterráneo, ¿vale? Estos eran los imperios y reinos que había. Bueno, ahí tenéis el imperio hitita, el imperio pues, Asiria, Egipto, los griegos micénicos, ¿vale? Los griegos más antiguos, etcétera, Babilonia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó un fenómeno que se le ha llamado el colapso de la Edad del Bronce tardía. Estamos al final de la Edad del Bronce. ¿Y qué ocurrió en esas fechas? Más o menos entre 1200 y 1150 se arrasó el imperio hitita, la capital Atusa fue quemada totalmente, aquí la tenéis, aquí arriba, y se abandonó para siempre, no se volvió a repoblar nunca, al igual que muchos otros asentamientos. Pero no solo eso, la Grecia micénica, todas esas poblaciones también empezaron a desaparecer, ¿vale? A estar arrasadas. En Chipre también se abandonaron muchísimos asentamientos, y en total todas estas docenas, por todos estos lugares del Mediterráneo, muestran signos de un colapso, ¿vale? Asiria fue el único de los imperios que acabó resistiendo. Egipto aguantó, pero inmediatamente empezó a decaer. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles fueron las causas probables? Una tormenta perfecta, ¿vale? De casuística. Para empezar, la guerra de Troya, en el entorno al 1200 a.C., que duró 10 años y debilitó a toda la gente que estaba participando. Era lo más parecido a una guerra mundial que hubo en la época, ¿vale? Cientos de miles de desplazados, muchos pueblos que vivían de, pues eso, de la pesca y del comercio marítimo, pues se lanzaron al pillaje y a la piratería y empezaron a atacar la zona. Encima, el pueblo dorio, invade Grecia desde el norte y venía con armas de hierro frente al bronce que tenían los pueblos de Grecia en aquel momento. Entre lo debilitada que estaba Grecia y esta llegada de atacantes, pues lo mismo, se debilitó la zona y se generaron más oleadas de desplazados hacia Anatolia, ¿vale? Hacia lo que hoy es Turquía. Encima, ocurrió un cambio climático que ocasionó una época de grave sequía. Aquí veis, esto sería del 1200 al 1000 más o menos, ¿vale? Una sequía tremenda. Esta gráfica está un poco rara, está después de Cristo a la izquierda y antes de Cristo a la derecha. Pero mirad qué pedazo de sequía hubo, ¿vale? Encima, erupcionó el volcán Hekla en Islandia, cenizas, tapa la luz solar, impide cultivos, además grandes terremotos, también los correspondientes tsunamis, maremotos, ¿vale? En esa zona. Todo esto sumado a aún más desplazados que intentaban sobrevivir saqueando a reinos más ricos de la zona. A todos estos desplazados, cientos de miles de desplazados, se les conoce genéricamente como pueblos del mar, ¿vale? A lo mejor los habéis oído con ese nombre. Para que os hagáis una idea, estos son los desplazamientos que hubo en cuestión de 50 años más o menos, ¿vale? Entonces, pues aquí los dorios que atacaron a Grecia, etcétera, ¿vale? Tampoco quiero entrar muy aquí en detalle. Pero para que os hagáis una idea de todo el movimiento que hubo. Aquí todo esto que veis amarillo son asentamientos saqueados o destruidos en toda esa zona. Ya digo, en un periodo de más o menos 50 años. ¿Cómo terminó el colapso? El colapso terminó gracias a Ramsés III en Egipto. En ese año, los pueblos del mar atacan por tierra a Egipto y Ramsés III los derrota, ¿vale? Mata a más de 10.000 atacantes. Bueno, básicamente les hace una emboscada, también es que no era un ejército organizado, entonces pues tampoco fue muy complicado. Luego vuelven a atacar, pero por mar, en el delta del Nilo, que eso sí que era su especialidad, digamos, ¿vale? Tenían embarcaciones pues, más potentes que las egipcias. Bueno, es la primera batalla naval documentada en la historia y también los derrota Ramsés. Cuando digo documentada me refiero a que los jeroglíficos de la época de Ramsés, que son totalmente propagandísticos, pues explican todo esto. Mira, si veis aquí abajo, aquí veréis un barquito con remos, ¿vale? Entonces, todo esto son, digamos, los pueblos del mar y las huestes del faraón, pues derrotándolos, ¿vale? Y sí, les derrota, pero Egipto, pues está tocado. Le invaden los libios desde el oeste, los repele, pero pierde influencia sobre Palestina y Siria. El país, Egipto, está totalmente arruinado, pero es que además no se puede recuperar porque lo que ha pasado es que todos los imperios y todos los reinos de la zona han caído. No queda nadie a quien vender ni nadie a quien comprar. Y tampoco, aunque lo hubiera, tampoco se puede ir hacia ellos, por así decirlo. Egipto sufre las primeras huelgas documentadas en la historia también. Se produce una conspiración contra el faraón, que por lo que he podido entender sí que se
ha interpretado que fue asesinado debido a esta conspiración. No estaba muy claro hace unos años. Y esto da paso a que comience también la decadencia de Egipto. O sea, como resultado de todo este colapso de la Edad del Bronce, incluso Egipto comienza a caer. Como 30 años después del colapso, también empieza a caer Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias hubo debido a este colapso de la Edad del Bronce? ¿Por qué es tan importante? ¿Vale? Pues para empezar, se destruyó el orden internacional durante más de 300 años. El orden que había estado establecido y que se consideraba una época de mucha prosperidad, mucho comercio, mucho avance tecnológico, durante más de 300 años se vio paralizado. ¿Vale? Desaparecieron todas estas redes de comercio que permitían conseguir estaño y cobre, que eran los elementos con los que se hacía bronce. Para que os hagáis una idea, estaño venía de sitios tan lejos como Afganistán, ¿de acuerdo? Entonces todas esas rutas comerciales eran esenciales. El uso del hierro local se comienza a extender y se empieza a usar más en armas y herramientas. Se da lugar a la edad del hierro, ¿vale? Y se cambia, digamos, durante un tiempo, que en lugar de grandes reinos y grandes imperios empiezan a surgir más ciudades-estado pequeñas, ¿vale? Y por supuesto se crea una tradición épica y religiosa que nos ha influido culturalmente hasta el día de hoy, ¿vale? Los poemas de Homero de la Ilíada de la Odisea se generan en esta época. Surge también la historia del éxodo, de los judíos, de Egipto y demás, de Mar Rojo, no sé qué. Y el monoteísmo empieza a tomar forma, ¿vale? Y también, pues, digamos, en el imaginario colectivo empiezan a surgir esos recuerdos y leyendas de una edad de oro pasada. Esto, la Atlántida, por ejemplo, también tiene relación con esto. Y nada, ya está aquí, muy breve. Muy bien, Juan. No sabía que también eras historiador. Bueno, me interesan muchas cosas. Y esto es algo que yo creo que muy poca gente conoce. Fue una época muy turbulenta y muy llamativa y que supuso el cambio de una edad a otra. Y yo creo que, no sé, ya me diréis vosotros, pero yo creo que es bastante desconocida para casi todo el mundo. Sí, totalmente. Yo hoy me voy bastante contento, la verdad, con estas pildoritas que he aprendido. Aquí la gente te está diciendo que es muy interesante. No sé si alguien quiere hacerte alguna preguntilla. Muy bien. Me parece que no. Pues, Juan, Estupendo. muchísimas gracias. Gracias.